Bien, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos listos, ¿verdad? Déjenme darle paso a sus compañeritos. Tantito por... Bien, ahora sí. Vamos a escuchar a Jenny, que nos va a poder complementar a Bourdieu, ¿sale? Y vamos a ver este autor que también es importante y que, bueno, estuvieron trabajando siempre en colaboración. Aunque, pues, tenían al final cierta ideología distinta, digámoslo así, realmente compartían muchas características y por eso trabajaron en conjunto. ¿Te escuchamos, Jenny? Ok. Hola, pues buenos días. Yo les voy a explicar acerca de la obra de Jean-Claude Passeron. ¿Puede pasar a la siguiente, profe, por favor? Ok. Bueno, pues este señor nació un 26 de noviembre de 1930 y él es actualmente un director de estudios honoríficos de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales. Es un sociólogo y epistemólogo. Como el profe comentó y mi compañera igual lo comentaba, ellos trabajaron, bueno, él y Bourdieu trabajaron de la mano en una obra que se llamó La Reproducción, fue publicada en 1970, pero también otra de las obras importantes acerca de Passeron, perdón, se llama El razonamiento sociológico, el espacio comparativo de las pruebas históricas. Aquí es donde yo siento que es la diferencia entre cada uno de las ideas o de los pensamientos diferentes que tenían cada uno de ellos. Como el profe dijo, trabajaron de la mano, pero los dos tenían ideologías diferentes. Por ejemplo, en esta obra, en la última, él aborda acerca de la importancia de la sociología. Dice que la sociología debe de verse como una ciencia de la naturaleza, no como una ciencia experimental. Y bueno, eso es lo que más sobresale en ese razonamiento. Lo que les voy a tratar de explicar cuál fue la obra entre ellos dos y cómo trabajaron de la mano. La siguiente, por favor, profe. Ok. Bourdieu y Passeron se llamó una teoría del sistema de enseñanza. Como les dije, pues fue en su misma obra publicada en ese tema, pero aquí ellos dos trabajaron de la mano en un análisis, realizaron un estudio a unos universitarios franceses. Es ahí donde realmente empieza su obra porque la obra se llamó Los Herederos. Y ahí es donde diferencian, cuál es la importancia de la educación en una sociedad. A grandes rasgos decía que los sistemas de enseñanza pues eran una reproducción, lo mismo que comentabas acerca de Marx, nada más que a él, por ejemplo, ellos decían que, bueno, Marx, como lo comentó el profe, decía que, por así decirlo, las personas de bajos niveles no podían llegar a ser personas de burguesía. En cambio, Bourdieu y Passeron sí decían, pero tendrían que pasar por un largo proceso, pero sí podían llegar a ser parte de un nivel socioeconómico alto. La siguiente, profe, por favor. Ok, aquí, en ese estudio que les comentaba, pues dice, realizaron sus estudios en universitarios franceses, se llamó Los Herederos, los Estudiantes y la Cultura. A grandes rasgos, a través de ese estudio, sacaron estos tres términos o diferenciaron esto. Lo que nuestra compañera igual nos comentó se llamó hábitos de clase. Ellos decían que un hábitus no es el que nosotros comúnmente pues conocemos, no es una costumbre, sino más bien es un productor y reproductor de la clase dominante. Estaban en contra de eso, de que siempre los únicos beneficiados pues eran la clase dominante, la burguesía, por así decirlo, los que tenían más. Lo comparaban bueno, los estudios compararon siempre con universitarios franceses porque
Cuando ellos realizaron el estudio decían que prácticamente el acceso a una universidad era igual, era igualitaria, porque les cobraban el mismo, la misma, se me fue el término, para el acceso, como cuota, pues, no se dice así, pero para poder ingresar les cobraban lo mismo. Pero dentro del sistema ya es ahí donde marcaban la diferencia, y te les voy a ir explicando por qué. Otro término que utilizaban pues era ese del capital lingüístico. ¿A qué se refiere eso? Es decir, el capital cultural en el que nacen. ¿Por qué en el que nace? Porque ellos diferenciaban desde al principio quiénes eran hijos de trabajadores y quiénes eran hijos de personas influyentes. De ahí utilizaron esos dos términos, los herederos y los milagrosos. Los herederos era lógico, eran hijos de personas que poseían un capital lingüístico elevado. Ahí comparaban y decían que de acuerdo también del tipo de clase de familia del que tú provenías, era el capital cultural y lingüístico que tenías. No era lo mismo un hijo de una persona obrera a un hijo de una persona que tenía el capital para poder darle una mejor educación a sus hijos. Lo comparaban con los libros. Desde el principio, el niño hijo de un heredero tenía más acceso a comprar un libro, a enriquecerse más en su cultura, a tener un estatus social desde lo básico y llegar a poder ser una persona de clase. A diferencia de un niño de clase obrero, ese pues nada más se le daba lo básico, era como la educación pública y privada. Los herederos poseían esas tres, poseían un capital lingüístico elevado, su capital cultural era adaptado de acuerdo a su nivel socioeconómico, lo que les comentaba, y pues su estatus social define el rol que adquiere en la sociedad. Era eso, nada más se reproducían sus mismos roles sociales. En cambio, los milagrosos, y aquí es lo que diferencia, de acuerdo a lo que comentaba Marx, Bourdieu y Passeron decía que sí podían llegar a ser, pero tenían que pasar por estos tres obstáculos. El proceso de eliminación durante el itinerario de formación. Eso se refería al nivel de educación, que el nivel de educación que recibían ellos subía más de nivel. Era como los peldaños, ¿no? Que iban subiendo. De acuerdo a, por ejemplo, entraban a lo que nosotros conocemos en México, entraban a un jardín, a una primaria, una secundaria, pero cuando ellos ingresaban de acuerdo a cada nivel educativo, pues lógico, iba subiendo el grado. Entonces tenían que hacer ese tipo de proceso de eliminación. Y de ahí viene el que sigue, el segundo, la relegación o el rezago. A eso se dice que es un estancamiento, no se siente identificado. ¿Por qué? Porque a través del primero, como que iban eliminando a los niños, ¿no? Como según ellos les daban la misma educación, pero realmente el acceso total que tenían a la educación los iba eliminando porque no tenían esos recursos económicos para poder seguir al siguiente nivel. Y el último, el más importante, era la aculturación, que quiere decir que cuando alguien nace en una cultura y entra en un proceso educativo donde tiene que interiorizar a otra, ese era el último peldaño que hacía una persona milagrosa, como se diferencia. Tenía que aculturarse a otra cultura para poder llegar a ser pues parte de una sociedad nueva. La que sigue, profe. Te voy a interrumpir, Jenny, ya se nos acabó el tiempo. Sí. Dentro de 8 días terminas, por favor, terminamos. Dentro de 8 días van a exponer Dania y Lupita, pero les mando el mensajito de texto para decirles qué tema les toca porque ya se nos acaba el tiempo. Jenny, yo sé que te corta la inspiración porque vas bien, pero pues dentro de 8 días terminamos. ¿Sale? Les mando su autor, les subo material para que pues puedan investigar para su trabajo y también para las que van a exponer, pues se los subo a Classroom, se los subo el día de mañana. ¿Sale, chicas? Jenny, Lupita, Aranza, Cari, pues tienen que ir a otra asignatura. A los demás los veo en medio minuto en la otra clase, ¿vale? No me despido de todos. Por favor.